tenemos a un invitado especial, Nancy Auditorio. Hoy vamos a platicar con Luis Monroy Gómez Franco. Él es economista, es profesor asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts, allá en Amherst, e investigador asociado externo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola Nancy, hola Manuel, un gusto saludarles a ustedes y a todo su auditorio. Muchísimas gracias, Luis. Pues queríamos platicar contigo sobre todo para que tengamos pues la opinión de un experto, de alguien que sabe, de alguien que ha analizado estos temas y que también tiene mucha participación en el debate público, porque está el tema del salario mínimo, de cómo ha afectado estos aumentos que ha habido al salario en los últimos, sobre todo en el último sexenio, y cómo ha ido creciendo, y ahora también que ya está consagrado que sea el aumento por encima de la inflación. Nos gustaría que nos platicaras un poco ¿cuáles han sido esos efectos del salario mínimo en el país? Sobre todo con respecto a la pobreza, ¿qué evidencias ven ustedes, los expertos? ¿Ha funcionado efectivamente este aumento? Bueno, como bien mencionas, a lo largo de los últimos 6 años, 7 si contamos el que va a ocurrir en unas semanas, ha habido un proceso de recuperación importante en el valor del salario mínimo en términos no solo de el cheque que nos llega, sino de cuánto podemos comprar con ese cheque, que es quizás lo más importante. Cuando evaluamos los impactos de ese tipo de política, usualmente ponemos atención a 3 cosas. Una, que esos incrementos en el salario mínimo no hayan tenido como consecuencia una reducción en el nivel de empleo. 2, que ese incremento en el salario mínimo realmente se haya trasladado al poder de compra de las personas. Y 3, como consecuencia de la combinación de estos primeros 2, sí hubo un efecto en la pobreza, ¿no? Y lo que podemos decir a partir de la evidencia que tenemos hasta el día de hoy es que estos incrementos que han ocurrido hasta ahora han tenido un impacto nulo o casi nulo, imperceptible sobre el nivel de empleo, que sí han afectado positivamente el ingreso de las personas que reciben un salario, y como combinación de estos 2 efectos hemos tenido una reducción en la incidencia de la pobreza. Un estudio reciente analiza el primer incremento, que es el de 2019 en el caso de la frontera norte, y lo que encuentra es que el hecho de haber incrementado el salario mínimo llevó a una reducción en la incidencia de la pobreza de 2 puntos porcentuales, ¿no? Lo cual es un montón. O sea, es una política que claramente tiene efectos sobre la calidad de vida de las personas en su día a día. Respecto a esto que los efectos son positivos y estudios los demuestran, pero antes esto se mantuvo por décadas, digamos, el salario mínimo igual, porque se creía de alguna manera que aumentarlo iba a ocasionar una catástrofe respecto a la inflación, ¿no? Si nos puedes comentar un poco eso, ¿por qué este mito de que aumentaría la inflación con un aumento al salario mínimo ya no es sostenible? ¿De dónde viene como esa, digamos, creencia, y por qué ahorita ya no tiene nada de sustento? Bueno, esa creencia viene de los años 80, que es cuando, si recordaremos, ocurrió la crisis de la deuda, no solo en México, sino en toda América Latina, que fue una época de muy alta inflación acompañada de muy bajo crecimiento, ¿no? Entonces, la estrategia que se utilizó en esa época para controlar el nivel de inflación fue, por un lado, políticas de austeridad muy agresivas, acompañadas de controlar hacia la baja el incremento de los salarios vía restringir el incremento en el salario mínimo. Esa política entra en una nueva fase en el 88, que es con 86-88, con la aparición de lo que se conocieron como los pactos de solidaridad económica, que son un mecanismo por el cual no solo se busca controlar el crecimiento de los salarios, sino también el de los precios. Pero lo que terminó ocurriendo es que los salarios iban siempre a la saga, digamos, detrás del incremento en precios. Y eso se prolongó por lo menos hasta el inicio de del siglo XXI, en donde vemos que si graficáramos
evolución del salario mínimo en términos de su capacidad de compra, lo que vemos es que esta se desploma y llega hasta un nivel muy bajo en el 2000, a partir del cual se mantiene constante hasta 2015, 2016, que comienza a crecer un poco más de la inflación, pero es en 2019 que ese crecimiento es mucho más grande. Y justo lo que hemos visto es que esta idea de utilizar los salarios como un mecanismo para controlar la inflación, pues fue a costa de sacrificar el poder de compra de las familias trabajadoras. Y justamente lo que hemos visto en estos años es que ese sacrificio se mantuvo quizás más tiempo del que fue necesario para estabilizar la economía, y que se pudo haber realizado una recuperación de la capacidad de compra de los hogares mexicanos mucho antes de lo que tuvo que ocurrir. Ahora, en ese sentido, Luis, ¿cuáles serían las opciones para efectivamente recuperar todo ese tramo perdido del que hablas? Porque son muchos años, incluso décadas, que se dejó de crecer esa capacidad de la sociedad mexicana. ¿Cuáles deberían ser estos criterios para aumentar el salario mínimo? ¿Cómo es que debe crecer? ¿Cómo es que hay que impulsarlo para ir recortando esta brecha? Sí, la política salarial, de salarios mínimos en particular, es una política en donde quizás el ingrediente principal tiene que ser la cautela. Porque si bien no hemos visto efectos hasta ahora, sí sabemos que va a llegar un punto en donde los efectos negativos van a ser más altos que los positivos, perdón. Entonces tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto, ¿no? Sobre todo porque en el caso mexicano, ustedes recordarán, tenemos 2 salarios mínimos, uno en la zona libre de la frontera norte y otro en el resto del país, ¿no? En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo ya alcanzó lo que se puso como meta para este sexenio, que es de 2 canastas y media, 2 canastas básicas y media. Actualmente en la frontera norte ya se tiene un salario mínimo que cumple con ese requisito. Y la cuestión es que conforme va incrementándose el salario mínimo, la capacidad de los empleadores de acomodar esos incrementos sin reducir personal o sin traspasar ese incremento en costos a los consumidores se va reduciendo, ¿no? Y se reduce aún más en una situación donde la economía va creciendo lentamente. Entonces, hay que tener cuidado justamente viendo esas 3 variables, el nivel en el que está actualmente, la evolución de la economía, y con base en ello fijar cuál es la ruta óptima, digamos, para alcanzar la meta de 2.5 canastas. Me parece que en la frontera norte ya la alcanzamos y que quizás valdría la pena empezar a diferenciar la velocidad de los aumentos entre esa zona y el resto del país, en donde aún no estamos en ese punto, ¿no? Respecto a este otro tema en el que sabemos que eres experto, esto de la reforma fiscal, ¿no? Una reforma fiscal que es necesaria para también, el aumento del salario mínimo funciona, pero también es necesario para reducir en mayor medida las desigualdades en el país, quizás una reforma fiscal. No sé cómo se podría empezar a avanzar en este tema en el país, además de mantener estas medidas del salario mínimo. Sí, justamente como mencionas, el salario mínimo la política salarial beneficia a quien actualmente participa en el mercado laboral, ¿no? El problema es que si revisamos, por ejemplo, ¿quiénes son los pobres extremos en México? Son personas que están fuera del mercado laboral o que se encuentran vinculadas de forma muy endeble. Lo que se requiere para garantizar la inclusión de la mayor parte de la población de forma tal que puedan realizar sus proyectos de vida en la sociedad mexicana, entonces, es garantizar que puedan satisfacer el acceso a aquellos bienes básicos que como sociedad requerimos para alcanzar esos metas, ¿no? Que son la educación, la salud y la seguridad social, y justamente con todo eso poder tener acceso y los servicios básicos, ¿no? Con eso implica una serie de demandas sobre el presupuesto público. Actualmente, como ustedes saben, el presupuesto público no alcanza para todo lo que el Estado tendría que estar haciendo. Por un lado, porque tenemos un proceso de envejecimiento poblacional natural que está haciendo que se incremente el peso de las pensiones sobre el presupuesto, y por otro lado, por el hecho de que la misma economía no ha crecido lo que quizás debió crecer durante estos 40 años. Entonces, eso es lo que nos obliga entonces a pensar cómo hacemos para que el Estado tenga las herramientas para hacer
la construcción de esa cancha pareja para que todos podamos ser miembros, ¿no? Y es ahí donde entra el papel de una reforma fiscal, porque la reforma fiscal no es solamente cómo le hacemos para cobrar más impuestos sin tener claro en qué los gastamos, ¿no? Sino que se tiene que dar un objetivo de cómo se va a utilizar ese dinero. Y en ese sentido, una reforma fiscal progresiva es no solo dar al Estado estos recursos para garantizar o construir este piso mínimo, sino también hacer que reconstruir un poco el pacto social, que implica que quien ha tenido la oportunidad de aprovechar más sus puntos de arranque, que quizás fueron mucho más altos que el resto de la población, contribuya de una forma mucho más grande a la bolsa común que nos permita a todos seguir funcionando como una sociedad, ¿no? Esa es un poco la meta de una reforma fiscal progresiva. ¿Y por qué lo tenemos que pensar así? Porque estamos también yendo a contrarreloj. ¿En qué sentido? En que eventualmente, dado la evolución demográfica de la población, las demandas que esto impone sobre los servicios del Estado, el presupuesto público de ingresos no da para satisfacer esas demandas. Somos el país de la OCDE que menos recauda, pero si nos comparamos con América Latina tampoco estamos en el top. Y si nos comparamos con las necesidades que tiene que satisfacer el Estado mexicano, tampoco estamos bien. Y eso es un problema histórico, es un problema, como le gusta decir un colega historiador, Diego Castañeda, es un problema que existe desde que México es México. Entonces, vamos a llegar a una situación límite en donde se va a tener que hacer una reforma fiscal. El peor escenario es que hagamos una reforma fiscal que no sea progresiva y que caiga sobre los hombros de quien actualmente ya está sufriendo las desventajas de una sociedad tan desigual como la actual. Ahora, en ese sentido, Luis, porque justamente te iba a preguntar sobre ese tema de qué tanto urge, cuáles son los tiempos que se necesita para implementar una reforma fiscal que sea pues en los tiempos correctos, que no recaiga sobre las personas de siempre. Digamos, ¿hay un marco de tiempo, ese contrarreloj del que hablas, de cuál sería más o menos? O sea, yo creo que va a tener que ocurrir una reforma fiscal en este sexenio o a principios del siguiente. O sea, sí estamos ya un poco en un momento, o sea, si ustedes revisan, por ejemplo, el presupuesto de egresos, la mayor parte de se va a ir al pago de pensiones y al pago de intereses de deuda. Y quedan cerca de 3 o 4 puntos porcentuales del PIB de todo lo que recauda el gobierno para hacer todo lo demás que tiene que hacer. Que va desde la seguridad hasta el sistema de cuidados que se anunció en la campaña, hasta la provisión de seguridad social, de salud. Entonces, claramente no estamos en una situación en donde el Estado puede hacer muchas cosas porque tiene buena parte del dinero ya comprometido, ¿no? Y eso no va a cambiar pronto. De hecho, las presiones de las pensiones van a seguir aumentando por este proceso demográfico y vamos a alcanzar un punto de quiebre importante en este sexenio o el siguiente. Y acá en los comentarios también nos estaban preguntando un poco que cómo crear esta reforma fiscal progresiva sin que se dispare la salida de capitales del país. Esto, o sea, ¿qué respuesta habría ante esa pues interrogante que quizás muchas personas aún tienen? Sí, o sea, creo que pasa por tener una discusión bien abierta y bien a profundidad sobre el tipo de reforma que se quiere. Hay distintas opciones sobre cómo recaudar, ¿no? Un problema que tiene la hacienda pública mexicana, y que de hecho es un problema no solo mexicano, sino latinoamericano, es que no grabamos bien el ingreso que obtienen las personas de los instrumentos financieros o de el poseer, digamos, riqueza en términos de bienes de producción o de tierras inmuebles o tierras o bienes inmuebles. Ese es un área que se puede aprovechar mucho mejor en términos de el potencial recaudatorio, pero también en términos de su progresividad. En términos de quién es el que es más probable que tenga ingresos de esas fuentes, son las personas que están en la parte más alta de la distribución. Y el caso es justamente no desincentivar que esos recursos se utilicen para la creación de empleos, sino en buena medida recaudar con base en el aprovechamiento que esas personas hacen de estos bienes, como por ejemplo lo que son los bienes de inmuebles, que no necesariamente están generando un ingreso por ser productivos, sino porque se está mejorando la situación en donde está ese bien inmueble, ¿no? Que es un poco el fin que tienen algunos instrumentos recaudatorios en lo local,
de la captura de plusvalía, por ejemplo. Entonces, hay espacios, pero tenemos que pensar bien justamente los efectos que podría tener en otras dimensiones. Pero algo que vale la pena mencionar es que instituciones como la OCDE o el propio G20 han avanzado mucho en la coordinación fiscal entre los distintos estados para garantizar que no haya esta competencia hacia abajo en donde ciertos estados le ofrecen mejores tasas impositivas a las empresas para que se vayan a ellos, ¿no? Sino que hay globalmente un impulso por evitar que esto sea el resultado de los esfuerzos por hacer las sociedades actuales más justas. Que justamente sobre eso Luis, escribiste un libro, Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. Lo escribiste ahí con Roberto Vélez Grajales. Y una de las cosas que te queríamos preguntar era ¿cómo hacerle para que los ricos efectivamente paguen más impuestos? Tiene que ver también con esta reforma fiscal, pero ¿cómo lo hacemos para implementar esta estrategia? Vemos, por ejemplo, en el caso de México a unos millonarios como Ricardo Salinas Pliego, pues que no paga los que ya debe. Entonces, ¿cómo hacer para que paguen pues los que les corresponden en una reforma progresiva? Sí, justo algo que mencionamos en el libro es la importancia de crear, en términos generales de la población, la conciencia de esto es un proyecto común, la sociedad mexicana es un proyecto común y el Estado es, digamos, el mecanismo por el cual podemos hacer que ese proyecto común tenga lugar y le dé garantía de desarrollo a todas las personas que somos partes de ese proyecto común, sí. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica también que socialmente se castigue estas actitudes de no pago impuestos porque no quiero, ¿no? Que hay una sanción social hacia ese tipo de actitudes, porque es básicamente el abandono del proyecto común de la sociedad mexicana, lo que está haciendo esa persona. Y algo que hemos visto experimentalmente, la evidencia lo que nos muestra, es que, por ejemplo, si tú haces que las personas de mayores ingresos aporten en mayor proporción a la bolsa común, el resto de la población dice, ok, estoy de acuerdo entonces yo pagar un poco más, ¿no? O sea, como que sí se requiere una señal de que ese proyecto común en realidad está siendo sostenido por todos los que se benefician de él. Y eso pasa por una labor de convencimiento, de hablar sobre qué se va a hacer con este dinero y de plantear los mecanismos por los cuales se pueda comprobar que efectivamente se esté haciendo lo que se dice que se va a hacer, ¿no? Ese es un poco el papel también de la fiscalización como parte de la legitimidad del Estado. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Luis Monroy Gómez Franco, por tu tiempo, por la explicación. Pues sí, urge esa reforma fiscal, pero también analizar pues con datos, con evidencias, cómo ha impactado el salario mínimo. Seguramente en los próximos meses y años van a salir más estudios y seguramente vamos a estar platicando más sobre este tema. Pero mientras tanto, te agradecemos, Luis, por tomar la llamada. No, un gusto y buenas tardes a ti y a ustedes y a todo su auditorio. Muchas gracias. Ahí está Luis Monroy Gómez Franco, economista allá de la escuela de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Pues sí, ¿no? Se desmontan estos mitos de los que se hablaba en un primer momento, pues que eran los argumentos que usaban los empresarios para no subir los salarios. No, es que va a provocar inflación, no, es que va a provocar un montón de cosas. Como ahora lo dicen con otros argumentos para frenar iniciativas que hemos hablado aquí, Nancy, a fondo, como la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, el aumento del aguinaldo a los 30 días al año mínimos. Siempre ponen algún pretexto. O por ejemplo, ahora que está en la reforma a las apps, a las aplicaciones digitales. No, es que si les damos derechos ya no va a ser negocio. Pues si tu negocio era a costa de que los trabajadores no tengan derechos, pues ¿qué tipo de negocio es? Pues sí, ahí tiene esto, porque sí, en la última gráfica, la semana pasada que se presentó este aumento del salario mínimo para 2025, que será del 12%, esta gráfica como se veía que empezó a bajar el salario mínimo y se mantuvo así por décadas hasta 2018, que dio el brinco. Bueno, ya a partir de 2019, a inicios de 2019, que lo decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que iba a haber aumento del salario mínimo. Entonces, ya después de todos estos años,
se cae por completo eso de que aumentarlo significaba una catástrofe para la inflación. Entonces, en lugar de eso, se ve como la sociedad estamos recuperando este valor adquisitivo. No es, el sueldo sí vale lo que valen las cosas, o sea, vale más. Entonces, se está saliendo de la pobreza. No son no son grandes porcentajes que quisiéramos, pero poco a poco iba. Y lo que menciona Gómez Franco, esta situación de la reforma fiscal para avanzar todavía un poquito más rápido, porque esto del salario mínimo, pues claro que impacta en las personas que estamos, digamos, en el empleo formal, ¿no? Registradas ante el IMSS, en nómina, pero y quienes no están, es claro, lo que se necesita, esta otra reforma fiscal para que sí sea en la población en general el impacto. Sí, que al fin y al cabo, pues es el argumento también que se usa para el primero los pobres, por ejemplo, impulsar esta situación. Esta gráfica no es la más nueva, pero da el ejemplo hasta 2024 de la evolución del salario mínimo. Pues sí, como vemos ahí, pues los crecimientos eran menores, o sea, pasaba de 58 a 60.5, o sea, 60 con 50 centavos y luego a 63 con un centavo. O sea, los aumentos eran anecdóticos, tiraban unas monedas casi literalmente. Y bueno, sí, a partir de 2019 ya empiezan los aumentos marcados, y hasta ahora que vamos a tener el aumento en 2025, el aumento de 2025 va a ser del 12%. Del 12%. Sube 34.85 pesos en el país en general, y en esta zona libre que se le llama la zona de la frontera norte sube 52.48 pesos. Es decir, antes subía 2 pesos. Es un insulto. Cuando vemos, por ejemplo, y aún sigue pasando, pues que los millonarios siguen teniendo ganancias récord. Ahí se ve más claro por sexenio. Abajito, bueno, del lado derecho puede ver el gris era de la Madrid, fue cuando empezó a bajar brutal caída el salario mínimo. Luego con Salinas siguió bajando, igual Zedillo, y a partir de la llegada de Fox hasta pues Peña Nieto, vea, el salario mínimo se mantuvo, digamos, en un nivel constante, pero es importante la subida que tiene de 2018 a este 2024. Sí. Que aunque se menciona que el 12% planteado para 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum es un poco menor a estos aumentos que habían estado habiendo con el expresidente López Obrador, sí este aumento del 12% sí amplía, van por buen camino para que al final del sexenio se lleguen a estas 2.5 canastas básicas por salario mínimo, que es el objetivo del gobierno federal actual. Fíjate, ahí en la gráfica se ve claramente cómo durante décadas pues se mantuvo allá abajo. Allá abajo lo mantuvieron, no tenía ninguna significancia, y de repente, pues hace 6 años se empieza a subir, y mira, ya se está recuperando, está casi volviendo a los niveles. Pues después va a haber ganancias, pero por lo mientras va saliendo de ese abismo en el que habían abandonado el salario mínimo. Y eso es bueno, como dice aquí el experto, pues ya para las personas trabajadoras. Ahora, pues con el segundo piso, pues vienen también otras personas que son al fin y al cabo son a las que más afectan y a las que más tarda en llegar las reformas, que son las personas más pobres del país. Entonces, pues sí, pasito a pasito, ahí va recuperándose el salario mínimo, y ahora otras medidas. También este gobierno está metiendo otras medidas, va a buscar otro tipo de medidas en materia económica, y siempre pues teniendo en cuenta el contexto macroeconómico, porque la crecida la seguimos viendo durante todo el sexenio, a pesar de que vivimos una pandemia. O sea, una guerra, un conflicto allá entre Ucrania y Rusia. Podría haber sido muy sencillo para el gobierno de López Obrador poner el pretexto de que la pandemia, de que la guerra en Ucrania, el aumento en los precios de los alimentos, bla, bla, bla. Podría haber sido muy fácil para muchos gobiernos, como lo había sido hasta hace poco, poner esos pretextos y decir, no, pues ¿saben qué? Nos vamos a tener que esperar otros 30 años, a ver si en 30 años ya sube.
Ahí está. Y al contrario, sí hubo estos notables aumentos. Pero bueno, ahí tiene esta entrevista que no queríamos dejar de comentar lo del salario mínimo, lo bueno que es que aumente de esta manera, pero también en la necesidad de una reforma fiscal progresiva que ojalá sí venga en estos próximos meses, quizás pocos años. Entonces, pues ahí tiene este tema.